Hola, bienvenidos. Este video va a ser el primero de la serie de Yod Primera. En esta ocasión solamente vamos a hablar de la descripción general de esta Yod y de su primer tipo de Yod. Para empezar, tenemos que considerar cuál es el rasgo definitorio de esta Yod. ¿Por qué dos segmentos en origen distintos combinados con Yod se clasifican dentro de esta misma Yod, que es los segmentos a los que me refiero es Teyot y Kayot? Esta Yod se clasifica como Yod primera por el tipo de afectaciones que se observan, sí sobre las consonantes, pero particularmente sobre la ausencia de afectación sobre vocales. Esta Yod nunca, nunca, nunca va a cerrar vocales y esa es la característica fundamental de la Yod. Al mismo tiempo, sí, efectivamente, los dos segmentos involucrados T, el dental oclusivo sordo y el velar oclusivo sordo, la T y la K, van a terminar evolucionando en el mismo segmento al final, en la interdental fricativa sorda. Pero el rasgo definitorio de esta Yod es que no cierra vocales, ninguna vocal es cerrada por Yod. En ese sentido, es una Yod bastante simple, si lo vemos desde el punto de vista de la afectación a las vocales. Solamente afecta consonantes, no afecta a las vocales. Y por eso se clasifica en Yod primera. Dentro de lo que tenemos que considerar, además de que nunca cierra vocales, es esta doble clasificación de Yod primera en primer y segundo tipo. Esto se debe precisamente a las consonantes involucradas. Al mismo tiempo tiene ciertas particularidades esta Yod que veremos en los videos siguientes. Vamos a terminar la descripción general con Yod primera de primer tipo y segundo tipo y en los siguientes videos vamos a ver las particularidades a las que me refiero. Ahora, si bien es cierto que esta clasificación de Yod primera y Yod primera en dos tipos se divide en Teyot y Kayot, las evoluciones de ambas son casi idénticas en muchos casos, o idénticas en los casos de muchas palabras, aunque tienen sus excepciones. Aquí les voy a dar el esquema solamente de Yod primera de primer tipo, de Teyot, y en el siguiente video revisaremos el de Kayot. Yod primera de primer tipo. Tengo una Teyot. Esta Yod hace una asimilación regresiva adyacente parcial sobre la consonante oclusiva dental sorda. Esta dental se palataliza. Esa palatalización la indicamos con esa J volada, esa J chiquita. En este paso, como es el esquema, me gusta volver a marcar la flecha de asimilación, aunque cuando ya estemos haciendo la asimilación en la evolución, no es necesario que repitan la marca de la flecha, con una flecha basta en el paso anterior. Entonces hay una asimilación. ¿Qué significa esta asimilación? Que la T se va de estar en los dientes, se va a atrasar y se va a mover al espacio articulatorio de la Yod. Esto da como resultado que se genere un segmento dentoalveolar africado sordo. Si les cuesta mucho recordar el punto y el modo de articulación de estos segmentos, sobre todo porque no existen en nuestra lengua en la actualidad, es relativamente fácil y tienen un recurso mnemotécnico bastante efectivo, que es lean paso por paso todos los elementos que componen el símbolo que representa el sonido. Es decir, tengo una T, una S y un circunflejo arriba. Sé que la T es dental y que es sorda. Y sé que la S es alveolar y que también es sorda. Y al mismo tiempo que el circunflejo es la marca de un segmento africado. Y que ese segmento africado, esos dos sonidos se articulan, se pronuncian en la misma articulación. Ok, entonces tengo una dental, dento, alveolar, africada, sorda. Los dos segmentos son sordos, por tanto tiene que ser un segmento sordo. Entonces resulta bastante fácil leerlo. Incluso si quisieran
el mismo segmento en sonoro, pues ya saben el secreto, que es en lugar de una T es una D y en lugar de una S es una Z y la marca de africada. Entonces es una dentoalveolar africada sorda. Esta dentoalveolar africada sorda, al acercarse más al espacio articulatorio de la yod, genera un contexto muy palatal. Y en este contexto palatalizado, el resultado es que después haya una asimilación progresiva adyacente total sobre la yod que creó al segmento. Como resultado tenemos una pérdida de yod o una síncopa. Este fenómeno, la generación del dentoalveolar africado sordo, data del siglo XIII. Este sonido se mantiene durante el siglo XV, que es el que tenemos marcado en verde, pero ya como desapareció la yod por la asimilación total, entonces solamente se marca el segmento dentoalveolar africado sordo. Se mantiene, como ya les digo, en el siglo XV y en el siglo XVIII vuelve a evolucionar. Esto es importante en el caso de yod primera. Tiene dos evoluciones posibles esta dentoalveolar africada sorda. La primera posibilidad es que de esta dentoalveolar africada sorda surja una interdental fricativa sorda. Eso sucede en el español, en la gran mayoría de los dialectos del español peninsular, que llamaremos como etiqueta de cobertura español peninsular. Ya lo estarán viendo en las lecturas de la PESA. Me supongo que para estas alturas ya habrán llegado al siglo XV por lo menos y estarán llegando al siglo XVIII, espero. Entonces, la dentoalveolar africada sorda, en el caso del español peninsular, se transforma en una interdental fricativa sorda. Tiene otra posibilidad de evolución, que es que no se transforme, sino que se confunda con una alveolar fricativa sorda. Esto ocurre en el caso del español americano. A ver, tengan mucho cuidado, ya generalmente no se comete ese error, pero en algunos casos pueden leer o escuchar que nosotros, los americanos, perdimos el fonema interdental fricativo sordo. Y no es que lo hayamos perdido, no somos unos descuidados y no sabemos dónde dejamos los fonemas. Ese fonema nunca llegó a América. A nosotros nos llegó el fonema dentoalveolar africado sordo. Y de ese fonema dentoalveolar africado sordo había dos posibilidades de evolución. Como interdental, que se transformara interdental o que se confundiera con la S que ya existía de latín. ¿Por qué se iba a confundir con la S que existía de latín? Porque recuerden que es un dentoalveolar y la S es alveolar. Cambió que fuera fricado a que se convirtiera en los dos casos en fricativo o interdental o alveolar. En el primer caso, aunque no lo hemos hablado, prometo hacerles pronto un video de esto. En el primer caso, cuando el inventario fonológico se mantiene cuantitativamente idéntico, pero los rasgos de ciertos sonidos se transforman o rasgos de un sonido se transforma en otro estado de lengua, es decir, en el siglo XVIII, estamos ante un caso de transfonologización. Como en el siglo XIII, en el XV y en el XVIII ya existía la S, pero al mismo tiempo en el XIII se generó un nuevo segmento que era el dentoalveolar africado sordo. Si consideramos el paso del siglo XV al XVIII, ahí se está perdiendo un segmento. Ya existía la S y también existía el dentoalveolar africado sordo. Y resulta que en el siglo XVIII se pierde la distinción entre el dentoalveolar africado sordo y el alveolar fricativo sordo. Eso se conoce como una desfonologización. Y estos dos pasos, tanto la transfonologización del español peninsular como la desfonologización del español americano, corresponden, como ya les digo, al siglo XVIII. Tengan mucho cuidado, siempre pongo el paso de interdental o de alveolar en la misma altura, pero en un renglón abajo el de la evolución del español americano. ¿Por qué?
porque no son pasos consecutivos. Los dos son resultados posibles del paso previo, es decir, del siglo XV. Entonces tengan mucho cuidado en no cometer el error de poner que la variante del español americano es resultado de la evolución del español peninsular. Algo muy importante a considerar, ¿qué grafías se identifican para cada siglo? ¿Por qué es importante? Porque la C cedilla está asociada a los segmentos sonoros y la Z, la grafía Z, a los segmentos, la C cedilla a los segmentos sordos y la Z a los segmentos sonoros. Entonces, cuando nosotros veamos una C cedilla en el siglo XIII, sabremos que hacía referencia a esta dentoalveolar africada sorda. Si vemos una Z en los documentos, entonces tendremos una dentoalveolar africada sonora. Aproveché también para ponerles aquí las grafías que ustedes ya saben cuáles son, las grafías que corresponden a la interdental, la Z o la C. No les pongo las grafías que corresponden evidentemente a la S del español americano, porque aunque nosotros pronunciamos una S, tenemos las mismas grafías que corresponden a la interdental. Lo único que me falta comentar aquí es cómo suena esa dentoalveolar africada sorda. Aquí tengo la grabación para que la escuchen. Déjenme ver. Aquí va. Azza, 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 azza. Ok. En otro video les enseñaré cómo se escucha y haremos el comparativo entre una sorda y una sonora, pero como en este caso, en esta primera evolución, solamente tengo segmento sordo, no me interesa por el momento meterles ruido con un sonoro. Entonces, de una T-Jot tendremos como el segmento, la T es un segmento sordo, vamos a tener como resultado un segmento sordo. La Tsa. Ahora quiero enseñarles esta evolución, pero con un ejemplo, más bien con dos ejemplos. Uno es Matiana. Matiana, en el primer paso es, como siempre, la transcripción fonológica del latín. En el segundo paso, probablemente vean pasos desdoblados, pero es porque prefiero que en estos primeros ejemplos se repitan pasos para que les quede muy claro qué estamos analizando, aunque ya en las evoluciones se pueda abreviar la evolución para que no se vea como que hay pasos repetidos que no están indicando nada. En este segundo paso lo que indico es que hay una yot. Recuerden que las semiconsonantes y las semivocales no se pueden indicar en la transcripción fonológica, solamente en la transcripción fonética. En este caso también recuerden que yo no hablo de transcripción fonética porque muchas veces nos movemos entre la fonética y la fonología. Yo prefiero llamarlos transcripciones fónicas a partir del paso 2. Pero aquí tenemos una semiconsonante, una yot, y al tener yot, entonces, ya en el paso 3, puedo tener una asimilación regresiva adyacente parcial. Tengo yot primera de primer tipo, T-yot, y esta yot hace una asimilación regresiva adyacente parcial sobre la dental oclusiva sorda. La atrae a su espacio articulatorio y la palataliza, como vemos en el paso 4. La sigue atrayendo, vuelvo a repetir la flecha, pero solamente para efectos de ejemplo. Y en el paso número 5 tengo el resultado de esta asimilación. La sigue atrayendo a su espacio articulatorio hasta convertirla en una dentoalveolar africada sorda. Entre paréntesis abajo les pongo el siglo al que corresponde, siglo XIII. Y como les decía, ¿qué hace yo? Como yod palataliza y genera un contexto tan palatal, por lo regular tenemos como resultado que el segmento creado por yod, el segmento ya es palatal, haga una asimilación progresiva adyacente total y desaparezca a la yod. Y queda matzana. Ahora voy a marcar el periodo total. En el paso número 7, tengo que esta matzana sufre una inserción. Una inserción de alveolar nasal, que se indica en el paso número 8. Ahora, recuerden que, bueno, en este caso no
la inserción de la alveolar nasal no corresponde a ningún tipo de necesidad de apoyo articulatorio. De hecho, la sílaba se vuelve una sílaba trabada, sino que responde a un entorno muy nasal, como es el que propicia la bilabial nasal y la siguiente alveolar nasal. Entonces, por eso es que se da la inserción de la alveolar nasal. Esta inserción de alveolar nasal data del siglo, bueno, lo pongo como dato el siglo XV, pero de hecho la inserción de la N se documenta desde el siglo XIV. Pero recuerden que la sorda se mantiene, la dentoalveolar africada sorda se mantiene como ese segmento hasta el siglo XV y después tiene dos evoluciones. En el siglo XVIII, no sé si está estorbando mucho mi video, déjenme acortarlo un poquito. En el siglo XVIII lo que tengo es en el paso número 9, que esa dentoalveolar africada sorda puede evolucionar como una interdental fricativa sorda para el caso del español peninsular. Para el caso del español, para el caso del español americano, esa dentoalveolar africada sorda evoluciona como alveolar fricativa sorda. Entonces, en el primer caso tengo una interdental fricativa sorda, en el caso del español peninsular, y en el segundo paso, en el paso 9', tengo una alveolar fricativa sorda. Este es español americano, ambos corresponden al siglo XVIII. Y en el último paso tengo la transcripción gráfica del español actual, Manzana. Ahora, les traje otro ejemplo, sententia. En sententia tengo en el paso número 1 transcripción fonológica de latín. En el paso número 2 tengo la indicación de que hay una semiconsonante y que tengo una yod. Yod primera de primer tipo, T yod. En el paso número 3, esta yod hace una asimilación regresiva adyacente parcial sobre la dental oclusiva sorda, la trae a su espacio articulatorio, la palataliza y como resultado de esta palatalización tengo una dentoalveolar africada sorda. Esa dentoalveolar africada sorda la voy a marcar aquí como esta forma se mantuvo del siglo XIII al siglo XV. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de Manzana, yo no tengo la asimilación progresiva adyacente total de la yod. Es decir, la yod no desaparece en síncopa. En el paso número 6 tengo que esta sentencia evoluciona a sentencia en el caso del español peninsular, evoluciona a una interdental fricativa sorda y en el caso del español americano evoluciona a una alveolar fricativa sorda. ¿Por qué me interesó marcar? Por supuesto, estos dos pasos, el 6 y el 6' corresponden al siglo XVIII y al final tengo la transcripción gráfica del español actual, sentencia. ¿Por qué me interesó darles este otro ejemplo? Porque, déjenme usar el color, porque como verán aquí se mantiene la yod, a diferencia de Manzana. Y este mantenimiento de yod no es lo esperado. Como les decía en el video anterior y también se los dije al principio de este video, el contexto generado por yod es tan palatal que lo esperado es que desaparezca y la yod sea absorbida por el segmento provocado por ella. Entonces, en ese sentido, este fenómeno, el de sentencia, sería una anomalía de esta yod. Aquí vamos a concluir el video, vamos a ver el siguiente video de yod primera de segundo tipo y en un tercer video vamos a discutir por qué es que suceden estos casos, si suceden solamente con T-yod o si también suceden con K-yod y por qué si es que hay alguna manera de identificarlos previamente. Como siempre,
Les pido, les doy gracias por su atención para este video y les pido, por favor, que todas sus dudas o comentarios los anoten y me los hagan llegar para nuestra siguiente sesión de Zoom. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el siguiente video.